intentaré explicar sucintamente cómo concibo la filosofía de la ciencia. La filosofía de la psicología, por ejemplo, examina los supuestos filosóficos con los que ésta trabaja, los que están ocultos en sus teorías, por así decirlo. Sirve también para examinar y reflexionar sobre los conceptos psicológicos, conceptos como aprendizaje, memoria, intencionalidad, conciencia. De manera análoga podemos sostener entonces que la filosofía de la ciencia constituye un campo de investigación que reflexiona y elucida los conceptos científicos fundamentales, examina la coherencia de las teorías científicas, puede examinar las relaciones entre conceptos y teorías científicas por un lado y la experiencia por el otro. Me parece que podemos darnos una idea más clara de hacia dónde apunta la filosofía de la ciencia si la contrastamos con la ciencia. La ciencia explica lo que pasa con las cosas, pero no nos dice de qué cosas estamos hablando. Tampoco explica cómo se nos representa la realidad o cómo accedemos a ella. Para eso está la filosofía de la ciencia, en este caso. Otro caso en particular sería que no hay una ciencia de la ciencia. Es decir, la filosofía de la ciencia puede servir para examinar críticamente los conceptos con los que ésta opera y sacar a la luz supuestos epistemológicos, por ejemplo. La filosofía de la ciencia reflexiona sobre si las leyes son universales o no, si el método científico es o no inductivo, etc. Los científicos no discuten esto, no es de su utilidad práctica. Tenemos entonces que la ciencia brinda el material de discusión para la filosofía de la ciencia. Así como la analogía principal, la psicología brindaría el material de discusión para la filosofía de la psicología. Pero preguntémonos, ¿la filosofía de la ciencia le sirve de algo a la ciencia? La respuesta simple y corta sería no. No obstante, podemos rescatar su utilidad. Por ejemplo, cuando los filósofos reflexionan y cuestionan las aplicaciones de los conceptos con los que un científico está tratando. Hay ocasiones en las que los científicos violan las reglas de uso de sus propios conceptos, y es ahí cuando puede entrar la filosofía de la ciencia como el juez lingüístico, digamos. Por ejemplo, podemos preguntarnos si algunas proposiciones de los científicos son sin sentidos o absurdas por el hecho de que sus conceptos no tienen referencia. Entonces los signos no tienen un significado, y eso hace que sus proposiciones carezcan de sentido, podemos sostener. Entonces, a manera de resumen, hay una dimensión filosófica en la ciencia que solo ve aquel que tiene este aparataje conceptual, que llega y puede ver y examinar los conceptos de método, leyes, hipótesis, teorías, todos estos conceptos fundamentales, y sacar a la luz sus supuestos. Por ejemplo, se llega a decir que el método científico puede suponer que hay una realidad ajena al sujeto, y que el método de la ciencia es el método para conocer o para acceder a esta realidad. Los científicos no sostienen tales cosas, no les interesa. Pero los filósofos de la ciencia sí. La ciencia encuentra regularidades en la naturaleza, pero no penetra en los fundamentos de la realidad o de su método de acceso a esta realidad, como un filósofo de la ciencia podría hacerlo. ¿Qué otra utilidad podemos encontrar? Pues que los filósofos clarifican la epistemología de las teorías científicas también, ¿no? Hay filósofos de la ciencia que brindan argumentos para distinguir entre una teoría científica y una teoría no científica. En fin, hay mucho que hablar acerca de la filosofía de la ciencia, pero espero este corto video haya sido de su agrado. Nos vemos.